Bueno, arrancamos con una noticia que la verdad nos dejó a todos pensando. Humo blanco en el Vaticano y de repente, habemos Papam Robertum. Sí, un momento de esos que nadie vio venir, ¿eh? Exacto, Robert Prevost, ahora Papa León XIV. Un nombre que, digamos que no estaba en las quinielas de casi nadie. Para nada, los expertos apuntaban a otros perfiles, quizá más europeos, más tradicionales. Claro, y aparece él, estadounidense, sí, pero con una historia fuertísima en Perú. O sea, su elección es como un misterio en un momento súper clave para la Iglesia Católica. Totalmente. ¿Qué onda, foqueadores? Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, vamos a echarle un vistazo a varias fuentes, textos que hablan de algo que, la verdad, sorprendió a medio mundo. La elección de Robert Prevost como el nuevo Papa, León XIV. Así es. Un momento que generó muchísimas preguntas, ¿no? Exacto. Y tenemos textos que describen un pasado que pocos esperaban y, pues, lo que podría significar su llegada al Vaticano. La misión de hoy es tratar de entender quién es este hombre. O sea, qué lo llevó de una vida, digamos, muy distinta en Perú hasta el Vaticano. Y claro, qué podemos esperar de su liderazgo según estas fuentes. Claro. Y vale la pena decir que hay que olvidarnos un poco de las primeras hipótesis que salieron, ¿no? Porque lo que cuentan los textos, la realidad que describen, parece mucho más fascinante. Totalmente. Exacto. Las fuentes que revisamos apuntan a un perfil que, pues, rompe moldes. Un estadounidense que también es ciudadano peruano, ojo, con formación en matemáticas. Eso ya es interesante, ¿no? Matemáticas. Sí, nada común en ese ámbito. Y que además pasó décadas, sirviendo en una de las regiones más pobres de Perú antes de, empezar a ascender en la jerarquía. Vamos a analizar qué nos dicen los textos sobre ese camino tan particular. Perfecto. Empecemos por el principio, por sus raíces. Las fuentes dicen que nació en Chicago en 1955, hijo de migrantes. Así es. Abuelo paterno español que huyó de la guerra civil y su madre con raíces peruanas. Una dualidad, una mezcla. Y según las fuentes, esa dualidad marcó su visión del mundo, ¿no? ¿Hay una frase que le atribuyan? Sí. Se menciona que dijo algo como: la identidad es un puente, no una frontera. Una idea poderosa, la verdad. Muy poderosa. Y esa visión, esa idea de puente, ¿cómo influyó en sus decisiones? Porque hubo un momento clave, ¿no? En los 80s. Justo. Esa perspectiva parece que fue el motor detrás de una decisión, pues, bastante radical en 1985. A ver, cuéntanos. Pues dejó Estados Unidos, donde había estudiado matemáticas y filosofía nada menos, para irse como misionero agustino. Agustino. ¿Qué implica eso? Bueno, los agustinos son una orden religiosa conocida por su enfoque en la vida comunitaria, el estudio, pero también mucho trabajo social, muy pegado a la gente. Y se fue a Chiclayo, en Perú. Chiclayo. ¿Y cómo era esa zona en ese entonces? Pues las fuentes la describen como una zona marcada por la pobreza, Muchos conflictos sociales, sobre todo ligados a la minería. Un entorno complicado, sin duda. Imagino. No es un destino fácil. Para nada. Incluso se reporta que enfrentó amenazas directas por denunciar temas de contaminación ambiental ligados a la minería. O sea, no era un trabajo de escritorio. ¡Wow! ¿Y las fuentes qué más detalles dan sobre su vida allá? ¿Cómo fue esa adaptación, ese día a día? Pues lo pintan, como dices, de forma muy vívida. Lo describen aprendiendo quechua. Quechua. Eso sí es meterse de lleno. Totalmente. Y viviendo con una austeridad muy notable. Hay una frase suya que citan mucho. Un obispo no debe ser un principito sentado en su reino. Fuerte declaración. Muy directa. Sí, y parece que la vivía. Enfatizan mucho que caminaba literalmente junto a las comunidades indígenas, hombro a hombro, defendiendo sus derechos. Un periodista que lo siguió en esa época lo resume bien. Dice: no vino a predicar desde un púlpito, sino a caminar con el pueblo. Esa imagen de caminar con el pueblo es potente. Suena a una conexión muy, muy real. ¿Y cómo se tradujo eso en acciones concretas? ¿Influyó en la práctica? Ahí es donde, fíjate, se pone todavía más interesante según los textos. Detallan cómo su trabajo ayudó a formar líderes locales, gente de las mismas comunidades. ¿De qué manera? Por ejemplo, apoyó la creación y el funcionamiento de cooperativas agrícolas en la zona de Chulucanas. Enseñó a campesinos literalmente
a negociar por sus derechos, a organizarse. O sea, no solo asistencia, sino empoderamiento. Exacto, empoderamiento. Y también lideró marchas pacíficas, por ejemplo, contra la contaminación que te mencionaba. Hay una cita de un activista local que es muy reveladora. Dice que era uno más con el mismo polvo en sus zapatos que nosotros. El mismo polvo en sus zapatos. ¡Qué imagen! ¿Verdad? Esa experiencia práctica, ese contacto tan directo con la realidad social más dura, no solo parece clave para entender por qué lo eligieron papa, sino que, y eso es una interpretación basada en lo que leemos, podría presagiar un papado muy enfocado en eso, en empoderar a las bases y abordar de frente las injusticias sociales. Claro, tiene todo el sentido. Esa conexión profunda, forjada con polvo en los zapatos, nos lleva a otro punto que destacan mucho las fuentes, el nombre que eligió, León XIV. ¿Qué nos dicen sobre eso? ¿Por qué León? Es una elección cargadísima de significado según analizan varias fuentes. Tiene múltiples capas. A ver, ¿cuáles? Bueno, la conexión más obvia es con León XIII, el papa de finales del siglo XIX que escribió la encíclica Rerum Novarum. La Rerum Novarum, claro, un texto clave sobre la cuestión obrera, la justicia social. Exacto. Es como la piedra angular de la doctrina social de la Iglesia moderna, enfocada en la justicia para los trabajadores. Así que elegir León ya manda una señal en esa dirección. Pero no es la única conexión. Hay más. Sí, también evoca a San León Magno, que fue el Papa León I, una figura del siglo V, símbolo de fortaleza doctrinal, de liderazgo firme en tiempos de crisis. Incluso se dice que negoció con Atila, el Huno, para que no saqueara Roma. ¡Wow! O sea, justicia social por un lado y fortaleza doctrinal, liderazgo fuerte por otro. Justo. Y hay una tercera capa que mencionan algunas fuentes, quizás más simbólica o local, una conexión con Perú. Aparentemente, el león es también un símbolo de resistencia andina en algunas tradiciones. Mira tú, no sabía eso. Entonces, es como si buscara un equilibrio, ¿no? Reforma social, firmeza y quizás hasta diálogo, considerando la figura de León Magno. Parece ser la lectura que hacen los analistas en estas fuentes, ¿sí? Un equilibrio complejo. Muy interesante esa mezcla. Y mencionaste antes, de pasada, que ya como papa tuvo un gesto, algo relacionado con la modernidad. Sí. Fue, según reportan, su primer acto público documentado y rompió un protocolo bastante establecido. ¿Qué hizo? Permitió a los cardenales usar redes sociales abiertamente durante el cónclave y después, algo que antes estaba mucho más restringido. ¿En serio? ¿Y lo justificó de alguna manera? Sí, hay una frase que le atribuyen. Dijo algo como que Dios también habita en los likes y los retweets. No me digas. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Definitivamente un gesto hacia la comunicación actual, una apertura. Exacto, así se interpretó mayoritariamente, como una señal de querer integrar, o al menos no rechazar de plano, las formas de comunicación del siglo XXI. Ok, entonces, si tratamos de juntar todas las piezas que nos dan estas fuentes, lo que va emergiendo es la imagen de un líder con una trayectoria, pues, muy particular, ¿no? Muy particular, sí. Raíces migrantes, esta dualidad cultural, una formación científica, matemáticas, que no es lo habitual, luego décadas de servicio muy con los pies en la tierra, como decíamos allá en Perú, y finalmente una elección de nombre, León XIV, que parece apuntar a la justicia social, pero también a la fortaleza. Un perfil inesperado. Totalmente inesperado para muchos. Y como bien sugieren los textos que hemos revisado, representa como un puente entre mundos. ¿Cómo así? Pues entre el norte global y el sur global, por sus orígenes y su experiencia vital, entre la tradición de la Iglesia y esta modernidad incipiente que parece dispuesto a, por lo menos, dialogar con ella. Claro, su experiencia directa con la pobreza, con la defensa de los marginados, junto con esa visión que ha declarado de una Iglesia que debe ser una madre que abraza a todos. Bueno, todo eso perfila un papado que tiene, al menos en potencia, un carácter transformador. Sí, definitivamente el potencial está ahí, según estas descripciones. Pero, y esto es algo que queda flotando un poco al leer las fuentes, surge una pregunta, ¿no? Basada en su propia historia tan diversa y en los desafíos globales que también describen estos textos. ¿Cuál sería esa pregunta? Pues, ¿podrá un hombre con, digamos, dos patrias, una mente formada en ciencias exactas que son muy de lógica y estructura, y una visión del mundo forjada en la periferia social, en esa realidad tan cruda de Perú,
¿Podrá realmente unir a una institución tan grande, tan global y a menudo tan marcada por divisiones internas como la Iglesia Católica? Es la gran pregunta, ¿verdad? Una institución con inercias, con intereses diversos, con facciones a veces encontradas. ¿Podrá este Papa Puente realmente tender esos lazos y superar esas divisiones? Exacto. Es algo sobre lo que, sin duda, tendremos que seguir reflexionando y observando. Definitivamente. Será fascinante ver cómo se desarrolla. Pues ahí lo tienen, Enfoqueadores. Un primer vistazo a lo que dicen las fuentes sobre León XIV. Mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos hoy en Enfoquearlo. Hasta la próxima exploración.